¿Qué tal? Bienvenidos a una cápsula más de esta serie que hemos titulado Escuchar para comprender, reflexiones en tiempos de pandemia. Es un hecho que en el confinamiento en el que nos hemos encontrado durante varias semanas en diferentes partes del mundo, las redes sociales, los usos de comunicación directa que ahora tenemos a la mano, han jugado un papel importantísimo para paliar un poco esa sensación de aislamiento y si bien se habla de un distanciamiento físico, se ha priorizado el acercamiento social, porque las redes han permitido de alguna manera mantener este contacto o afianzar incluso lazos que se habían perdido por circunstancias de no poder coincidir en espacio y tiempo con las personas que en otro momento fueron tan importantes para nosotros o fueron parte de nuestra vida. Sin embargo, parece ser que hay un riesgo, que hay otro lado de esta moneda. La serie de tecnologías que tenemos a la mano también implican un uso de nuestra información, un uso de nuestros insumos de seguridad personales, porque tienen acceso a estos medios privados para poder conectarnos a esta información. Y eso quizá es uno de los riesgos más importantes, que son canales privados de comunicación que tienen su propia regulación y que se reservan el uso de la información que compartimos allí. Por ello, para platicar sobre estos riesgos del juego que ha tenido, que ha desempeñado durante esta pandemia las redes sociales y qué posibles desafíos puede traer para nosotros, hemos invitado a Eurídice Cabañas. Ella es doctora en filosofía de la tecnología, es CEO de Arts Games, que es una compañía que se dedica al diseño de juegos didácticos de computadora y es profesora en diferentes partes en España y lo ha sido también en México sobre temas de filosofía de la tecnología. Ella tiene una formación filosófica en Valencia, en Salamanca y en Madrid. Eurídice, te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación y adelante, por favor, con las reflexiones que quieras compartirnos. Hola, gracias por invitarme a participar. Efectivamente, desde que empezó la pandemia y con ella el confinamiento, nuestros usos de la tecnología se han amplificado. Casi todo el mundo está teletrabajando, por lo menos quienes pueden hacerlo. Nos estamos comunicando con amigos, familiares a través de las redes y ya que no podemos estar pisando la calle, las plazas o habitando esos espacios públicos que estábamos acostumbrados a transitar y en los que nos encontrábamos con la gente, ahora estamos habitando otros espacios, plataformas digitales que, y aquí creo que está la clave, en su mayoría son privadas. Si los espacios como la plaza pues son espacios que gestionamos entre todos, en un espacio como Facebook o WhatsApp o Instagram hay unas regulaciones que están impuestas por una gran corporación. No tenemos nosotros la gestión sobre ese espacio que estamos ocupando. Esto es un problema porque las formas en las que ese espacio se compone ya también de alguna forma deciden o implican una forma de relacionarnos en ellas. Por ejemplo, la dinámica de likes y reacciones hacen que nos empiece a generar un poco de dopamina, ¿no? El constante flujo de, ay, pues no sé quién me comentó, no sé cuántos me dio like. Y cuando ya no tenemos, nos genera una ansiedad ante la ausencia de esa reacción, lo que nos hace compartir más. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo muy sencillito y muy simple de entender, está fomentando la cantidad sobre la calidad, porque cuanto más comparto, más reacciones tendré. Ese es solo uno de los elementos, ¿no? Hay elementos de gamificación que están modificando también nuestras conductas y cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, están fomentando mucho más la adhesión o el fab que no el debate. Es mucho más fácil cuando comentas algo que alguien esté en contra y te comente, y tú digas, pues no tengo por qué aguantar a esta persona entre mis amigos y la bloqueo. De forma que en vez de crear disensos o debates sobre distintas cuestiones, se generan también burbujas ideológicas. Todo esto es muy importante porque de alguna forma siempre incorporamos a nuestros cuerpos, a nuestros organismos, las tecnologías que estamos utilizando. En este caso, no es que estemos utilizando una tecnología como el bastón de ciego del que hablaba Merleau-Ponty o como un vehículo que amplifica mis límites corporales, sino que estamos utilizando tecnologías que amplifican mi mente. Hay teorías de la mente extensa,
donde se habla de que pues, mi mente no es nada más mi cerebro atrapado en el cráneo, sino que va más allá, ¿no? Va más allá incorporando el entorno, incorporando las otras personas u otros elementos, otros agentes vivos o inertes con los que me relaciono. Y en este caso lo que estamos incorporando para esta gran mente extensa que estamos creando son lógicas que están regidas por lógicas comerciales. Por ejemplo, cuando yo estoy buscando en Internet, que sería mi gran memoria extendida, pues hay unos resultados que aparecen antes y otros después. ¿Y quién ha decidido cómo accedo yo a mi memoria? Pues lo ha decidido en la mayoría de los casos Google, que creo que es el buscador más buscado con muchísima diferencia. Creo que estaba en un 90% con respecto al uso de otros. Entonces Google ha decidido, en base a quién le paga, a quién no, a otros algoritmos y a mis búsquedas anteriores, qué es lo que yo voy a encontrar primero cuando busque en mi memoria extendida del Internet. Este problema genera que incorporemos todo esto, todas esas estructuras, a nuestras propias estructuras mentales y de pensamiento, de forma que lógicas e intereses comerciales están decidiendo cómo pienso y cómo me relaciono con los demás. Esto, a un nivel de configuración de la subjetividad, es muy impactante, pero quizá podamos entenderlo mejor con casos más prácticos. Pudimos ver uno de los grandes casos más escandalosos de la década con el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Los datos que comparto en redes sociales, los test, pon un punto y te digo qué animal eres, todos estos juegos, o simplemente cuando compartimos me siento feliz y ponemos un post sobre lo que nos ha sucedido hoy, o compartimos una imagen, estamos generando ingentes cantidades de datos que dan muchísima información sobre nosotros. Hay casos en los que podríamos decir que los algoritmos que gestionan esta información o las compañías que los poseen conocen más sobre nosotros que nuestra propia familia más cercana. Estos datos pueden ser utilizados para generar noticias o información sesgada que va directamente diseñada para ciertos grupos de población, ¿no? Una de las grandes problemáticas son las fake news. Todo el mundo ha oído hablar de las fake news, pero, por ejemplo, os interesará saber que solo en España y solo en Twitter ya se detectaron 1 millón de cuentas falsas solo para generar información falsa sobre el COVID-19. Y México, donde me encuentro ahora mismo, es uno de los países donde más fake news existen. Y estas fake news, al contrario de lo que se pueda pensar, no es algo que nada más la gente genere porque le gusta. La mayor parte de las fake news, o por lo menos las que llegan a tener un impacto, son generadas por grandes partidos políticos, no por los ciudadanos. Esto es algo de lo que habla Simona Levy en su libro Fake You con Exnet, después de un estudio bastante exhaustivo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas manipulaciones de la información, porque estamos dando mucha información sobre nosotros que nos hace vulnerables a una manipulación política. Pero además, tenemos que pensar que la tecnología no es que sea terrible, la tecnología es súper necesaria, en primer lugar por lo que decíamos, por poder estar en conexión entre nosotros, por poder saber cómo se encuentra nuestra familia, nuestros amigos, compartir ahora que estamos aislados físicamente para poder seguir manteniendo una conexión social que es tremendamente importante. Y también es muy importante en estas épocas para gestionar datos que son ingentes cantidades de datos y que ningún ser humano podría estar analizándolos o interpretándolos. Necesitamos de la tecnología también para eso. Pero es muy importante que pensemos en varios errores que cometemos cuando pensamos en los datos o en esta tecnología. Por un lado, los datos no son neutrales. Cuando nos están diciendo esto está basado en datos, puede igual que esté manipulado. Eso no quiere decir que sea simplemente objetivo. La forma en que los datos se seleccionan, cuáles se seleccionan y cuáles no, o cuáles se muestran y cuáles no se están mostrando, al mismo tiempo que también las estrategias que se siguen a la hora de recopilarlos o a la hora de visualizarlos con unas metodologías u otras, siempre tienen un sesgo, siempre tienen intereses. Cuando estos algoritmos que están procesando todos estos datos pertenecen a grandes corporaciones, esos intereses suelen ser intereses comerciales. Entonces, es tremendamente importante que tengamos un control sobre los datos que estamos dotando y sobre los algoritmos que los gestionan. Tenemos, por ejemplo, riesgos de uso ilegal de esos datos.
Zoom, que es la tecnología que más se utiliza para videollamadas últimamente, muy a mi pesar y muy al pesar de muchos, porque justo tiene un gran vacío de seguridad. Entonces puede fomentar ese uso ilegal de los datos, de forma que si tú te conectas en una videollamada a través de Zoom, los huecos de seguridad del mismo programa pueden ser utilizados por personas malintencionadas para acceder a toda tu información personal y utilizarla pues, de formas, digamos, ilegales. Pero también hay riesgos de un mal uso legal de nuestros datos. Por ejemplo, actualmente los gobiernos están accediendo a los datos de geolocalización de sus ciudadanos, datos que, por cierto, ya tenían las compañías telefónicas. Ese acceso no sabemos si va a mantenerse solo durante la época de emergencia y de confinamiento por el COVID-19 o si una vez se haya instaurado va a seguir. Si sigue, esos datos se podrían utilizar de formas legales, porque sería a través de leyes que ha promulgado el gobierno, pero a través de malos usos. Por ejemplo, podrían limitar el derecho a las manifestaciones de una forma indirecta. Cuando ven que personas están dentro de la manifestación, pueden cortar los nodos, incluso aunque desconozcan, como dicen, aunque estén anonimizados esos datos, pueden ver cuáles son los datos los puntos que conectan más personas, porque hay gente que convoca a más gente y suelen ser nodos, y podrían desconectar esos nodos, de alguna forma cortando la comunicación entre quienes convocan y difunden más y quienes están siguiéndoles, mermando muchísimo las posibilidades de manifestaciones. Esto es solo un ejemplo. Pero incluso podría haber riesgos derivados de un mal uso legal, de un buen uso legal de los datos. Por ejemplo, pensemos en toda la parte de videovigilancia para detección de crímenes y poder reconocer a los criminales. Las cámaras actualmente tienen reconocimiento facial. Un reconocimiento facial que en muchos casos también estamos entrenando nosotros a través de las fotos que subimos y a través de retos de yo hace 10 años, porque además de esas formas no solo pueden saber cómo es nuestra cara ahora asociada ya a nuestra identidad, sino cómo lucía nuestra cara hace 10 años y poder predecir también cómo lucirá dentro de 10 años, en el caso de que nosotros mismos no estemos subiendo nuestra información 10 años después. Incluso, bueno, con todas estas apps de mira cómo serías viejo, mira cómo serías hombre, estamos dotando de muchísimos datos de reconocimiento facial. Actualmente, los sistemas de reconocimiento facial reconocen con un rango muy pequeño de error las caras de la gente. Entonces se podría decir, bueno, pues implementamos las cámaras con reconocimiento facial, cuando haya un crimen los algoritmos van a decirnos quién es, vamos y lo arrestamos. Este sería un buen uso ilegal, también, o sea, legal, utilizado legalmente, pero podría generar muchísimos problemas, y ya los ha generado, porque ese rango tan bajo de error que tiene el reconocimiento facial es un rango que implica personas que pueden ser arrestadas injustamente y que pueden ser asesinadas injustamente, es decir, condenadas a penas de muerte en muchos países en los que todavía existe penas de muerte. Entonces, todos estos riesgos están ahí. Y ahora mismo que hemos pasado a habitar espacios digitales, creo que es tremendamente importante que hagamos una apuesta y una lucha entre todos, porque haya espacios públicos digitales donde podamos construir ciudadanía que se decida entre todos, al igual que lo hacíamos en las plazas y en las calles, que también nuestros datos nos pertenezcan y que nos pertenezcan los algoritmos que los gestionan e interpretan. A un nivel quizá más básico y de usuario, creo que es muy importante que seamos conscientes de lo que estamos compartiendo en las redes y con quién lo estamos compartiendo, porque no solo lo estamos compartiendo con nuestros amigos. Cuando mandamos un mail, cuando mandamos un correo, lo estamos compartiendo también con las empresas que lo gestionan. También que seamos muy conscientes a la hora de ver noticias falsas, noticias que podemos detectar que son falsas, que no compartamos cosas sin haber verificado que son correctas, porque estamos generando una plaga de la desinformación que también puede causar muchísimos problemas. Y en general tratemos de ser mucho más conscientes acerca de los usos que hacemos de Internet y los espacios digitales. Gracias. Bueno, pues esto que nos has comentado me parece muy relevante, lo que nos confirmas de los riesgos que hay sobre el uso de nuestros datos personales, sobre la doble cara de la moneda de estar conectados, pero también somos vulnerables. Hay quien piensa que esta vigilancia de la que hablabas tú, no solamente facial, sino informática, fue lo que permitió
que en China se aminorara rápidamente la expansión de la pandemia, porque había un control absoluto de dónde estaba la gente y dónde estaban confinados. En efecto, como tú bien dices, hoy tenemos varios reportes de cómo se ha dado el resultado del aislamiento en algunas zonas del mundo que están en confinamiento, porque se hace el seguimiento de las señales de teléfono celular. En fin, es un tema difícil, no sencillo calibrar las ideas de salud pública y recursos para lograrlo con la cuestión de la protección de algo tan querido y tan apreciado por Occidente como son datos personales. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido estas reflexiones que nos llaman a no dejarlo en saco roto. Y a ustedes por habernos escuchado y visto en esta cápsula de la serie Escuchar para Aprender, reflexiones en torno de una pandemia o reflexiones en tiempos de una pandemia. Les agradecemos muchísimo y lo esperamos para la próxima de la serie.